Los milagros eucarísticos. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Estas palabras proféticas que escuché hace años, cuando apenas tenían sentido, hoy día, lamentablemente, han cobrado una realidad completamente actual. Se le da poca importancia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, y en verdad es que Él está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Milagro eucarístico de Ferrara en Italia. Ocurrió el 28 de marzo de 1171, fiesta de Pascua, en la iglesia de Santa María in Vado, en Ferrara, Italia, en el contexto de la difusión de la herejía cátara antisacramental. Cuando el padre Pedro de Verona celebraba la Santa Misa, al partir la hostia antes de la comunión, brotó de ella un auténtico surtidor de sangre que roció el altar y sus alrededores. Al mismo tiempo, la hostia se convirtió en carne. Acudieron el obispo de Ferrara y el arzobispo Gerardo de Ravenna para ver la sangre y la hostia convertida en carne, y declararon que era verdaderamente el cuerpo y sangre de Jesucristo. El Papa Eugenio IV, en su bula del 30 de marzo de 1442, refiriéndose a este milagro de Ferrara, afirmó que la iglesia de Santa María in Vado debe ser honrada porque en ella el cuerpo y la sangre de Cristo aparecieron manifiestamente durante la misa. Tanto los eclesiásticos como los laicos vieron la hostia transformada en la verdadera carne de nuestro Señor Jesucristo. Benedicto XIV habla también de este milagro en su De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Canonizatione. Muchos papas han visitado la capilla de la Santísima Sangre donde se conservan las reliquias del milagro. Alejandro III en 1177, Urbano II en 1187, Eugenio IV en 1438, Clemente VIII en 1598, Pío IX lo visitó en 1857 y apreció que las gotas de sangre eran similares a las del milagro de Orvieto y Bolsena. San Juan Pablo II lo visitó el 20 de febrero de 1990. Milagro eucarístico ocurrido en Ocebreiro, España, en el año 1300. En el Camino de Santiago, a 150 kilómetros de la tumba del apóstol, todavía en la provincia de Lugo, se encuentran los montes cuyo paso se denomina Puerto de Ocebreiro. Las legiones de Octavio Augusto lo utilizaron en su entrada a Galicia para incorporarla al imperio. En las cercanías construyeron la calzada que unía Lugo con Astorga. La importancia de Ocebreiro surge cuando se descubre el sepulcro del apóstol, a comienzos del siglo IX, y comienzan los peregrinos europeos a recorrer el Camino de Santiago. Un caballero francés, Giraldo de Aurillac, funda una abadía benedictina que atiende al hospital y a un albergue para los peregrinos. Los benedictinos levantaron un templo y lo custodiaron desde 836 a 1853, año en que son expulsados como consecuencia de la desamortización de Mendizábal. Sin embargo, Ocebreiro sigue siendo un lugar muy atrayente, especialmente por su gran tesoro, una iglesia prerrománica del siglo IX que conserva el milagro eucarístico. Una leyenda dice que en ella se conserva el Santo Grial,
el cual, según los trovadores germanos, se guardaba en una montaña occidental de España en la ruta de las peregrinaciones. El cáliz de Ocebreiro no es el Santo Grial, pues es un ejemplar mucho más reciente. Es románico y muy sencillo, de plata dorada y con 2 inscripciones latinas en caracteres del siglo XII. En este cáliz se consagra lo que a todos da la vida en nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Santa María Virgen. Pero si este cáliz no es famoso por la leyenda, lo es por la historia, pues en él ocurrió el milagro. Voy a relataros el milagro eucarístico ocurrido. Los hechos se narran en la crónica del padre Yepes, benedictino, y se recuerda en 2 bulas pontificias del siglo XV. Una, la del Papa Inocencio VIII en 1487, y la otra de Alejandro VI en el año 1496. Ocurrió a mediados del siglo XIII, que hubo un invierno muy crudo y la nieve cubrió el monasterio, la iglesia y el hospital. Una fría mañana celebraba misa un sacerdote benedictino capellán del monasterio. Pensaba que aquel crudo día del invierno, en que la nieve se amontonaba y el viento era insoportable, nadie vendría a misa. Al llegar la consagración, notó que alguien entraba en la iglesia. Era un vasallo del priorato llamado Juan Santín, muy conocido por su extraordinaria devoción a la Santa Misa. Venía de su aldea, en el lado norte de la montaña. La presencia del labrador le sorprendió al celebrante. Le parecía una temeridad salir de casa con un tiempo semejante, solo por oír misa. Desdeñado el sacrificio del campesino, se dijo para sí: aquí viene un loco con esta tempestad para ver un poco de pan y un poco de vino. Apenas lo había pensado, vio cómo la hostia se transformaba en carne y el vino en sangre que teñía los corporales. La noticia del milagro se propagó por todas partes, fomentando una gran devoción a Cristo en la Eucaristía. Tanto el monje como el campesino tienen sus mausoleos en la iglesia, cerca del lugar del milagro eucarístico. En el año 1486, los reyes católicos Isabel y Fernando, peregrinando a Compostela, se hospedan con los monjes, contemplan el milagro y regalan al santuario el relicario que se conserva hoy, donde se guardan las pruebas. En los primeros años del siglo XVII, el padre Yepes escribía: yo he visto y adorado este santo misterio. He visto las 2 ampollas. En una está la sangre que parece recién coagulada, roja como la de un cabrito recién sacrificado. He visto también la carne, que es roja y seca. La leyenda del Santo Grial gallego, como se conoce a este cáliz que preside el escudo de Lugo, se ha extendido por toda Europa. Muchas fuentes históricas y arqueológicas testimonian este prodigio. Milagro eucarístico de Casia. Casia es un hermoso pueblecito de las montañas de la Umbría italiana. Es conocido por su hija, Santa Rita, cuyo cuerpo descansa incorrupto en la basílica, pero también es conocido porque conserva la reliquia de un insigne milagro eucarístico que tuvo lugar en Siena, en el año 1330. Bajo el tabernáculo de la Capilla del Milagro hay una caja de cristal con los restos del beato Simone Fidati, que estuvo relacionado con dicho milagro. El padre Simone era sacerdote agustino. Aunque siendo muy joven era conocido en toda la Umbría como un hombre sabio y santo. Muchos sacerdotes le buscaban para confesarse. Estando destinado en el monasterio de Siena, acudió a él un sacerdote para hacerle esta extraña confidencia. Había perdido su fe en la Eucaristía. No tenía ilusión. Trabajaba por rutina, pero cada vez se alejaba más de Dios. Un día recibió una llamada de un enfermo. En vez de poner la Eucaristía en el relicario para llevarla debidamente, la puso irreverentemente entre las páginas del breviario.
Cuando llegó a la casa del enfermo, abrió el libro, encontrando 2 manchas redondas de sangre en las 2 páginas, una frente a la otra. Desde esa casa se fue muy asustado para buscar al padre Simone, al cual entregó las 2 páginas manchadas de sangre. Una se depositó en un tabernáculo de Perugia y la otra, con la Santa Hostia adherida, fue llevada al monasterio agustino de Casia, donde se ha venerado a través de los siglos este milagro eucarístico. Fue verificado por el obispo. El Papa concedió indulgencias especiales a los que veneraran el milagro eucarístico. A este milagro se le atribuye un fenómeno muy extraño. ¿Podría ser un segundo milagro dentro del primero? Os cuento. A través de los años se empezó a notar un cambio en la página con la mancha de sangre. Comenzó a aparecer el rostro de Cristo en la página. Este milagro eucarístico ha sido venerado durante siglos por los fieles y los sumos pontífices promovieron su culto, concediendo indulgencias importantes. Se conmemora de forma especial en la fiesta del Corpus Christi, en que se lleva la reliquia en solemne procesión. Para conmemorar el 6º centenario del prodigio, hubo un congreso eucarístico en Norcia, cerca de Casia, en el año 1930. Se hizo una hermosa custodia para llevar el milagro eucarístico. Con esta ocasión fue publicada toda la documentación histórica disponible sobre el suceso. Cuando se construyó una nueva iglesia en honor de Santa Rita, al lado del monasterio agustino, se construyó una capilla especial para el milagro eucarístico. En esta iglesia se ven, alrededor del altar principal, los milagros de Lanciano, Bolsena Orvieto, San Antonio y el Burro, Santa Clara de Asís y los sarracenos, y la multiplicación de los panes y los peces. Otra vidriera muestra el milagro eucarístico de Casia.